Estamos hablando de un arreglo de n elementos, espaciamiento uniforme, ¿recuerdan? Amplitud uniforme. Lo que estamos variando es la fase. Estamos poniendo una fase progresiva, ¿verdad? Una variación progresiva de fase de un elemento con respecto al otro. Vamos cambiando la fase en una cantidad constante, ¿va? Que es beta. Y a este arreglo es el que estamos considerando. Las distancias son uniformes, o sea que todas están separadas a la misma distancia. Las excitaciones tienen toda la misma amplitud, solo es la fase lo que estamos jugando. Y una vez que hemos agrupado el efecto combinado de todos los elementos del arreglo, nos da un factor de arreglo que se puede expresar matemáticamente de esta manera, ¿no? Esto sería para un arreglo de n elementos con estas condiciones. Y ya normalizado, bueno, este ya normalizado, ¿no? Que se podría aproximar a este valor que tenemos acá. Perdón, este no está normalizado todavía, ¿verdad? Permítanme. Ahí está normalizado. El segundo caso se refiere a el ángulo de psi pequeño. Ya hemos hablado también, hemos definido esta variable, hicimos un cambio de variable aquí. No aparece expresado en términos de los ángulos teta y phi, que serían la que nos definiría la posición del espacio, ¿verdad? Sino que esta es otra variable. Esta función también la hemos discutido. No es exactamente esta, ¿no? Que esta es la función sin, pero tiende a ser una sin. Y esta conocemos cómo se comporta, ¿no? Que tiene un máximo en 0 y de ahí tiene otros, y tiene varios puntos de cruce, ¿verdad? De 0, varios puntos ceros a lo largo del eje, ¿verdad? Es totalmente simétrica, ¿no? De esto hemos hablado y lo que hicimos fue encontrar los puntos en que se producen los máximos, los mínimos, y en eso estuvimos dedicando tiempo en la clase anterior. Hoy lo que pretendemos es poner unos casos particulares y como ya tenemos las ecuaciones, las vamos a ajustar para que produzcan el comportamiento que deseamos. Vamos a ver los diagramas de radiación también y ver cuál es la ventaja que ofrece un arreglo de estos. Recuérdense que lo que está en juego con los arreglos es el diagrama de radiación. Ese es el tema sobre el cual estamos trabajando. Es la razón por la cual hemos tratado de hacer antenas más complejas, es poder manipular la forma que tiene el diagrama de radiación. Así podemos decir, es una síntesis, una sintetización. Bien, entonces este es el primer caso. A este se le va a llamar arreglo lateral en base al comportamiento que va a tener el diagrama de radiación. Arreglo lateral. ¿Qué se pretende aquí? Que el máximo del factor del arreglo sea en la dirección del eje del arreglo. O sea que el arreglo lo hemos puesto sobre el eje Z, ¿no? Lo hemos centrado en el eje Z y queremos que el máximo sea en esa dirección. Eso significa, perdón, corrijo, estaba pensando en el otro caso. El que mencioné anterior es el arreglo longitudinal. Este es lateral. O sea que sería que el máximo esté a 90 grados del eje. Por eso es lateral. Cuando teta es igual a 90 grados. Eso es lo que estamos considerando aquí. El máximo está en dirección normal. No sé qué pasó que les mencioné mal esto. En dirección normal al eje del arreglo. Claro, pudiéramos haberlo puesto en dirección al eje del arreglo, pero ya no sería el arreglo lateral. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer máximo, ¿cuándo ocurre? Bueno, necesitamos que, recuerden que es, la función psi tiene en 0 sobre 0. Se ocurre cuando el psi, la función, esta variable psi es igual a 0. Ahora, psi es igual a k de coseno de teta más beta.
Este es como el cambio variable que hicimos. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo ocurre esto? Queremos que ocurra cuando teta sea 90 grados, que es el caso que estamos considerando. Entonces decimos KD coseno de teta más beta, dado que teta es igual a 90 grados, ¿qué pasa? Si esto es 90 grados, me queda 0 y queda que beta es igual a 0. O sea que si simplemente el desfasaje que va a tenerse, el desfasaje progresivo beta es igual a 0, conseguimos que el máximo sea a 90 grados. O sea, lo que estamos diciendo es que todos los elementos van a tener la misma fase en la excitación. O sea, no vamos a hacer cambios, sino todos son igual, son idénticos, tanto en amplitud que ahora pues, en la misma fase. Esa es la condición. Si hacemos así, ajustamos el parámetro con beta igual a 0, listo. Tenemos que el máximo va a estar a 90 grados. Habría que ver cuánto es el ancho del haz, habría que ver dónde están los mínimos, todo eso va a haber que tratarlo de desarrollar con las ecuaciones que ya encontramos. Ahora, para asegurarse que no exista otro máximo principal en otra dirección, o sea que ustedes saben que los diagramas de radiación pueden tener más de un máximo, pero aquí asegurarnos que no va a ocurrir en otra dirección, la separación no debe ser igual a múltiplos de lambda, o sea, la distancia de separación. Hasta hace poco habíamos hablado que si fuera lambda cuartos, bueno, pero digamos, uno puede poner otro tipo de separación. Entonces, si empezamos a variar ese parámetro, habiendo fijado estos, vamos a encontrar que si es igual a múltiplos de lambda, aparecen otros máximos, máximos que no nos interesan, ¿verdad? Permítame un momento. Estoy haciendo un ajuste, disculpen. Entonces, el arreglo lateral broadside, entonces tenemos que beta, cuando beta es igual a 0 y D es múltiplos de la distancia de separación es múltiplos de la longitud de onda, digamos por 1, 2, 3, lo que pasa es esta condición, ¿no? Y nos va a dar unos máximos que son indeseables, ¿verdad? Realmente queremos controlar el máximo y no que nos aparezcan por todos lados, ¿no? Y eso pasaría en estas condiciones. Entonces, esto pues no es difícil de controlar, puesto que podemos, al construir nuestro arreglo, determinar esto previamente y asegurarnos que no caiga en ninguna de estas condiciones. Bien, aquí está el diagrama del factor de arreglo. Entonces aquí lo que se ha mostrado es el efecto de tener una separación igual a una longitud de onda, que eso no deseamos que ocurra, y una fracción de longitud de onda, de lambda cuartos. Bien, entonces vean la línea continua. Es esto, ¿no? Vean ustedes cómo parece. Tiene un lóbulo aquí, tiene otros lóbulos en esta dirección, y el máximo a dónde aparece, a 90 grados, que es lo que andábamos buscando, ¿no? ¿Mm? Lo pueden ver, ¿no? Dejamos todo así, lo que hacemos es aumentar la separación. Decimos que es igual a lambda, y nos produce esto, ¿no? Este otro que está en punteada, entonces aquí aparece un máximo, ahora está a 0 grados, y todavía tenemos el de 90 grados, entonces ahora tenemos 4 máximos. Eso no es el uso que queríamos hacerle esto, sino que queríamos maximizar en esta dirección. Bien, este gráfico que pues, se presenta acá corresponde a un arreglo de 10 elementos
y el beta igual a 0, que habíamos dicho, para que el máximo sea 90 grados. Ese es un arreglo de tipo lateral o broadside. Como verán, es interesante pues el uso. Ahora uno podría objetar, pero aquí hay otro lóbulo. Sí, cierto, hay otro lóbulo, pero vean que está casi a menos, bueno, como a menos 15 dB, ¿verdad? Aquí está la escala en dB. Está como menos 15 y los otros todos están abajo de 10. Ahora bien, así sería el diagrama que tendríamos si cada uno de los elementos fuera una antena isotrópica. Así daría. Pero si le ponemos un dipolo eléctrico, por ejemplo, habría que multiplicar este diagrama como hicimos en el primer ejemplo que vimos, que multiplicamos para un arreglo de dos elementos. ¿Se recuerdan? Multiplicamos el factor de arreglo por el de un dipolo. Entonces, si ponemos el dipolo de manera que el máximo también vaya en esta dirección, que sería un dipolo vertical, o sea, ponemos n dipolitos verticales, esto se multiplicaría, ¿va? Y habría que ver cómo nos da la multiplicación. Pero evidentemente va a ser más directivo que el dipolo eléctrico solo. Podemos usar cualquier tipo de antena, podemos usar parabólica, de manera que se mejore un conjunto de parábolas. Hay aplicaciones que usan así conjuntos de antenas. Y bueno, esta sería una posibilidad de poniéndoles la misma fase, el efecto combinado sería opuesto factor de arreglo, ¿no? Es un factor multiplicativo, no hay que perder de vista eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora traeríamos las ecuaciones que encontramos, las vamos a poner en una tabla, haciendo el ajuste del teta, que queremos que sea 90 grados, y vamos a ver qué nos resulta. Ahí tenemos las tablas. Entonces están los nulos. Los nulos los vamos a encontrar en este ángulo. Habría que ver dónde están los nulos. Ustedes ven que aquí hay un nulo, aquí hay otro nulo. Aquí aparece otro. Todos estos puntos de presiones aquí son nulos. Aquí tenemos el máximo, el segundo, el otro. Podemos irlos sacando de esa manera. El máximo. Entonces, el primer máximo sería el lóbulo principal y ahí van los demás. Los puntos de potencia media. Sería buscar dónde está aquí la potencia media, que estaría como por acá. Esos puntos se los puede calcular aquí, analíticamente. No los tienen que sacar de la gráfica, lo hace acá. Aquí se hace una observación que esta es una aproximación válida para cuando esta relación pi de sobre lambda es mucho menor que 1, ¿no? Hay que verificarlo si vamos a usar esta tablita. El lóbulo menor, el máximo del lóbulo menor son los otros lóbulos, ¿verdad? Ok, y ahí vamos. El primer nulo, el ángulo al primer nulo. Aquí habíamos visto el ángulo a los puntos de 3 dB. Aquí está el primer nulo. El ángulo de potencia media. Okay. Y el primer lóbulo. Estas son las mismas anteriores. Son expresiones alternativas a las anteriores. Bien, lo dejamos ahí. Ahora sí, vamos con el que había comentado al inicio. Arreglo longitudinal, ordinario. Se le llama ordinario porque hay otro que es uno que se ha hecho una optimización que es un poco diferente a este. El arreglo longitudinal ordinario en inglés es ordinary end fire. Es raro el nombre, end fire. Longitudinal sería nuestra forma en español de poderlo nombrar. ¿Dónde está el máximo aquí? El máximo está en la dirección del eje del arreglo, ¿no? O sea que dirección Z sería donde queremos el máximo. Eso corresponde cuando el ángulo teta
es igual a cero, 0 grados. Ese es el punto. Entonces, hacemos la misma consideración anterior, ocupamos que sí, ¿verdad? Este valor se vuelva cero bajo las condiciones en que teta es igual a cero. Si nosotros hacemos el reemplazo aquí de teta igual a cero, el coseno de teta es 1, entonces nos queda KD más beta tiene que ser igual a cero. ¿Cómo hacemos que KD más beta sea igual a cero? Simplemente poniendo beta igual a menos KD. Ajustamos entonces el beta. Estos ajustes lo podemos hacer en excitación igual a menos KD y pues, eso haría que el máximo estuviese a 0 grados. Pero tenemos otro caso, que queramos el máximo a 180 grados. Siempre estamos sobre el eje Z, nada más que en dirección opuesta, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Hacemos la misma consideración, el mismo cálculo y nos da que ahora en lugar de ser KD es menos KD, KD más beta. Entonces, el beta sería igual a KD. Entonces, ven, aquí es menos KD y aquí es KD. O sea que si le cambiamos el sentido del desfasaje, el resultado va a ser que cambiamos la dirección donde estaría el máximo. Bien, ¿qué pasa con los elementos? Todos van a tener la misma amplitud y la separación, pues, bueno, la separación podemos poner cualquier valor, pero volvemos con lo mismo. Podemos poner cualquier valor siempre y cuando no sean múltiplos de lambda. ¿Ok? Aquí hay un error, ¿verdad? Es cuando beta igual sea a KD, cualquiera de estos, ¿no? No debe ser múltiplos de lambda, ¿no? Bueno, aquí tenemos el diagrama que se obtiene, interesante. Eh, acá pues ya no estamos dibujando el diagrama de radiación para, esto no corresponde a múltiplos de lambda, sino estamos considerando un D de lambda cuartos, es una fracción de lambda, y N igual a 10 elementos. Simplemente aquí se está mostrando qué pasa cuando cambiamos el beta de un valor positivo a un valor negativo. Entonces, el asunto del más KD era para en 180 grados. Entonces, vean aquí la línea continua hasta 180 grados, que es esta dirección, hacia abajo. Y aquí tiene un máximo. El ancho del haz parece bastante grande, ¿no? Pero el máximo está efectivamente en dirección a 180 grados. Y cuando es igual a menos KD, ocurre lo opuesto, ¿no? Es una rotación, ¿no? Es el mismo diagrama, pero rotado. Ahora, cuidado aquí, porque en el caso que vimos anteriormente, era con teta, el máximo lo pusimos a 90 grados, ¿no? Pero este diagrama es bien diferente, ¿no? Totalmente diferente al anterior, porque uno hubiera pensado que era simplemente la rotación del anterior. No, miren, ¿se acuerdan que aparecían varios lóbulos grandes? Aquí ya solo aparece uno principal grande. Es otro diagrama, ¿no? Sin embargo, cuando le ponemos un beta, simplemente cambiándole el signo, sí es una rotación, ¿no? Exactamente. Fíjense que estamos hablando de la misma cantidad de elementos y la misma separación que en el caso anterior, pero ustedes lo recuerdan, no se parecen nada, no es una simple rotación, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? Este tiene dos lóbulos incluso, en las dos direcciones, ¿no? Tiene a 90 y menos 90. Este es el lateral. Ahora el longitudinal, ahí lo tenemos. O sea, no es simplemente una rotación, ¿no? Hay que hacer cada caso verlo por separado, ¿no? Muy bien. La tabla, traemos todas las ecuaciones y construimos nuestra tabla. Tanto los ángulos que vamos a ocupar, ángulos que se pueden sacar del diagrama, pero normalmente uno ocupa estos valores así con precisión, los calcula acá. De vuelta, la misma condición, que no sean múltiplos de lambda.
la separación, las expresiones alternativas y listo. Otra posibilidad que podríamos aquí, esto sí ya sería más genérico, o sea, poner que el diagrama presente un máximo en un ángulo arbitrario. Ya no estamos hablando de 90 grados, 0 grados o 180 grados. No, estamos hablando de cualquier dirección que querramos orientar el máximo. Y uno diría, ¿por qué querría uno en una dirección así arbitraria? Es el caso de esto. Esto apuntaría a que podemos controlar el comportamiento del diagrama de radiación de las antenas de una forma electrónica, especialmente en aquellos casos donde, digamos, los puntos que queremos conectar se están moviendo, ¿verdad? Entonces, esto podría ser en caso de redes móviles, ¿no? Pudiéramos querer modificar la forma en que se cubre o la zona que se cubre según la necesidad que tengamos. Y yo les comentaba la vez pasada, por ejemplo, en lugares donde la población se mueve, ¿no? El caso es de la universidad, ¿no? Llegan un montón hay estudiantes que llegan, tienen sus celulares y en ciertas horas del día ahí hay una alta densidad de comunicaciones y en otros días, otras horas, eso se cambia totalmente. Entonces se podía pensar un sistema de antenas que se están moviendo según la necesidad, sus coberturas, ¿no? Y esto plantea esas posibilidades. Hay lo que se llaman antenas inteligentes, que se combinan antenas y se controla mediante las excitaciones, ¿no? Su comportamiento. Bien, en este caso entonces, el ángulo al cual nosotros queremos que ocurra el máximo sería un ángulo que podríamos decir está entre 0 y 180 grados. Ok. Un ángulo teta sub 0 le vamos a llamar. Entonces, en este caso, ocuparíamos que el beta, la diferencia de fase que le vamos a ver, sea igual a menos KD coseno de teta sub 0. Si lo ajustamos así, dependiendo del valor, entonces nos va a dar una dirección diferente, ¿no? Muy bien. Faltó el diagramita, ¿va? No aparece aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, abordaremos ahora el otro caso. Este sería un arreglo longitudinal. El que vimos anterior es el arreglo longitudinal ordinario. Este es otro que es llamado Hansen-Gujar. Tiene el nombre de los que desarrollaron este arreglo. Es un arreglo siempre longitudinal, o sea, es el mismo tipo de arreglo en el cual el máximo está sobre el eje del arreglo, pero en el cual se ha hecho una optimización, una optimización para maximizar el valor que tiene en la dirección longitudinal. Y esto fue desarrollado, imagínense esta teoría desde cuándo viene, ¿verdad? En el año 38, por Hansen y Gujar, que son los apellidos de los que propusieron esto, en el año 38, y ellos encontraron que si hacían un pequeño ajuste, aquí hay una demostración, ¿verdad? Basada en la directividad que tenemos y se buscó cómo maximizar la función que se tenía
en términos de beta, cómo maximizar que diera una ganancia mayor, una directividad mayor. Y ellos encontraron que haciendo estos ajustes se podía hacer. En el libro de Balanis se presenta el desarrollo de esto, ¿no? Nosotros ahí lo tenemos, pero no voy a explicar el desarrollo porque es simple, es un asunto más matemático. Pero lo que resulta de ese desarrollo es que si le ajustamos, recuerdan que en el arreglo ordinario solo aparece KD, menos KD o más KD. Aparece este elemento, ¿no? 2.92 sobre n, que se puede aproximar más o menos a esto. KD más pi sobre n y KD más pi sobre n, en un caso menos y otro más, para 0 grados y 180 grados respectivamente. Es un pequeño ajuste y ese pequeño ajuste mejora notablemente la directividad. Ahora bien, hay una condición más aquí y la condición es la separación. La separación sí, a diferencia en los casos anteriores, que porque separación no, aquí hay que fijar la separación. Se fija la separación y teniendo en cuenta esta separación y este desfasaje se maximiza, ¿no? Entonces la separación debe cumplir esta regla, n-1 sobre n, lambda cuartos. O sea que se puede decir aproximar a lambda cuartos. Ese es no se va a desviar de mucho este valor. Okay. Si n es muy grande, pues sí, n-1 sobre n, esto va a tender a 1, ¿no? Lambda cuartos es el valor alrededor del cual estaríamos hablando de separación, ¿no? Y aquí está el diagrama que tenemos, ¿no? Para lambda cuartos es para lo cual se ha optimizado. Si le ponemos D igual a lambda medio, evidentemente ya no funciona. Entonces, veamos la línea continua, que es esta, ¿no? Aparece, miren ustedes, este es el lóbulo principal y de ahí aparecen otros lóbulos, que son estos, lo que aparece en línea continua. Ok. Y obtenemos esa maximización que mencionamos. Aquí hemos considerado 10 elementos otra vez. Beta igual a menos KD y sobre N. Ahora, si le modificamos el D, o sea que dejamos de cumplir el requisito de lambda cuartos, se nos cambia. Ahí sí que es otra cosa. Miren ustedes lo que pasa. Aparecen dos máximos y en dirección opuesta a las que queríamos, porque aquí lo que se está viendo es a 0 grados y el de 0 grados aparece incluso más pequeño que, o sea, ya no tiene el sentido, ¿verdad? Entonces, esto no es lo que debemos de aplicar, sino, como dijimos, tiene que estar, se puede aproximar directamente a lambda cuartos, ¿no? Para 10 elementos no es muy diferente, porque sería 9 sobre, sería 0.9 realmente, si lo queremos ajustar lambda cuartos. Bien. Tenemos aquí expresados también nuevamente la tabla con los ángulos de los nulos, el máximo, los puntos de potencia media, el lóbulo menor, las otras expresiones adicionales. Aquí el primer nulo, los puntos de potencia media, perdón, el ancho entre puntos de potencia media. Anteriormente lo que teníamos, los puntos. Este es el punto y este es el ancho. Okay. Dos cosas, ¿no? Muy bien. Bien, y una tabla resumen que nos describe todos los casos que hemos visto para este tipo de arreglo. Recuerden, todos los casos que hemos visto ahorita es simplemente aquellos en el único parámetro que estamos manejando para controlar el diagrama de radiación del arreglo
es la fase progresiva. Esa es con la que estamos jugando. Entonces, en este caso, serían las primeras líneas que aparecen en este cuadro. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Estos serían los primeros. Abajo aparecen otros, que son los casos siguientes que no hemos visto todavía. Entonces, me voy a limitar a discutir los primeros. Entonces, se hace una comparación, ¿no? ¿Qué tenemos arriba? El tipo de arreglo lineal, distribución, la distribución que estamos usando, y el nombre que le hemos dado, ¿no? ¿Qué tenemos? Broadside, o sea, el lateral, ordinary end fire, que este es el longitudinal, el Hazen-Gouillard y el escaneador, scanning, ¿no? Que es en cualquier ángulo arbitrario. Y aquí se dan los ángulos en el cual se producen los máximos y la separación de elementos. Entonces, el primer caso que vimos fue un arreglo lineal, uniforme, lateral, broadside, ¿no? Entonces, estamos diciendo, si solo queremos un máximo a 90 grados, la distancia debería ser menor que el atlas. Esa es condición, ¿vale? Pero si le ponemos t igual a lambda, nos va a aparecer un máximo a 0 grados, a 90 grados, a 180 grados, simultáneamente. O sea, realmente no parece convenir, más es esto lo que andamos buscando, a 90 grados. Y eso lo obtenemos con esta condición. El siguiente, el longitudinal ordinario o end fire, ¿no? Aparece un grado, aparece un máximo a 0 grados, solo a 0 grados únicamente, pero D tiene que ser menor que lambda medios, condición, ¿no? Solo a 180 grados, D tiene que ser menor que lambda medios. Podemos tener varios máximos, a 180, a 90, a 180, pero simultáneamente habría que ver si esto nos interesa. Con D, eso ocurre con solo ponerle D igual a lambda. O sea, hemos ajustado la fase de acuerdo a las condiciones que se indican y estos son los resultados, ¿no? El Hazen-Gouillard es similar al Enfire, solamente que le hemos ajustado. Recuerden, en lugar de usar menos o más KD, le pusimos una pequeña fracción que le sumamos. Podemos tener lo que solo dé a 180 grados o a 0 grados o a 180 grados. Y aquí ya dijimos, no, solo es aplicable para D igual a lambda cuartos, únicamente, o más o menos lambda cuartos. No, ni se discute, va a usar otro valor, porque ya esto se vuelve totalmente inútil. El explorador, el arreglo explorador, el máximo ocurre al ángulo que determinamos como máximo. Y bueno, hay que ponerle la separación menor que el lambda, en la condición. Bien, los demás, eso es el siguiente grupo que vamos a ver de arreglos. Bien, ¿qué más podríamos comentar aquí? La directividad. Bien, cuando hablamos aquí de directividad, es la directividad del arreglo, ¿verdad? O sea que esto habría que multiplicarlo por la directividad del elemento que estemos usando. O sea, si fuera isotrópica, es 1. Entonces, esto daría, esta sería la directividad del conjunto si los elementos que usamos son isotrópicos, lo cual sería un asunto más teórico. Si usamos otro tipo de antena, pues le ponemos la ganancia que tenga y lo multiplicamos por esto. Entonces, esto lo podemos hacer una demostración de esto. El capítulo ofrece un poco de labor con esto, también es laborioso matemáticamente. Y lo que se hace es usar algunas aproximaciones, ¿no? O sea, que vamos a usar los mismos criterios que usamos para las directividades, meter las funciones que hemos obtenido y empezar a hacerle el trabajo, ¿verdad? Según la función que tenemos para el arreglo
y considerando algunas relaciones, algunos límites, podríamos aproximarlo a esto. ¿Cuáles son esas relaciones? Que n pi d sobre lambda tienda a un valor muy grande, ¿no? O que L, que es la longitud total del arreglo, sea mucho mayor que D. Por ejemplo, si usted tiene que esto es, digamos, 10 veces esto, ya podemos decir que se cumpliría, ¿no? O sea, tenemos L es n veces n menos 1 por D, ¿verdad? Entonces, digamos que tengamos 10 elementos, 10 es mucho mayor que 1. Pudiera, de 10 elementos para arriba, podría ser útiles. Bien, entonces, ¿qué obtenemos? Que en el caso del arreglo lateral, la directividad la directividad del arreglo, sería 2n d sobre lambda. Podemos trabajarlo un poquito. El d, ¿verdad? Lo podemos, como les dije, L es igual a n menos 1 por el d. Bueno, hacer los cambios y aproximarlo y obtener que esto mismo es igual a 2, 1 más L sobre D por D sobre lambda, y lo cual se aproxima más o menos igual a esto. 2 veces L sobre lambda, donde L es la longitud total, desde el primer elemento hasta el último elemento. ¿Cuánto es la longitud que hay? N menos 1 por D. Es el L que está aquí. Se puede aproximar a esto, ¿verdad? Para esta condición. El otro caso, el longitudinal, el ordinario, es igual a D0, 4N, D sobre lambda. Si usted lo compara directamente, es el doble, ¿no? Es el doble. Y bueno, aquí vuelve a aparecer la misma aproximación, ¿verdad? Y aquí solo tenemos un máximo a 0 o a 180 grados. Es el caso que se está hablando aquí, ¿verdad? Si se tiene dos máximos, o sea que cambiamos la separación, nos da otro valor más chico, ¿no? Este es para un máximo y este es para dos máximos. Eso ocurre cuando cambia usted la separación. Sí, se baja un poco y queda igualito que el primero, ¿no? Y finalmente está el Hansen-Guyard, y es interesante que es 1.8 veces mayor que el longitudinal ordinario, ¿no? Es 1.8 veces, casi el doble, ¿no? Es lo que tenemos aquí. ¿De dónde salen todos estos resultados? Simplemente de tomar las expresiones de las directividades, hacer todas las operaciones, meter el factor de arreglo y finalmente se aproxima a esto. Bien, tenemos los valores estos. Y sí, uno podría decir que el Goodyear sí mejoraba al doble de las directividades, o sea que sí. Aquí fue donde se hizo la maximización, orientado a que esto se vuelva más grande, ¿no? Pero quedó limitado a una separación específica. Muy bien. En el análisis que hemos hecho, hemos puesto el arreglo, lo hemos puesto sobre el eje Z. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo pusimos sobre el eje Y, sobre el eje X? ¿En qué cambiarían las expresiones? Y eso es lo que ahorita vamos a tratar de ilustrarlo, ¿no? También asumimos en ese factor de arreglo que recién acabamos de ver, es que todas las excitaciones son iguales. Por eso
el tema de las excitaciones, perdón, las amplitudes de las excitaciones son iguales. Por eso ustedes ven que sobre la excitación no aparece ningún efecto en nuestras ecuaciones. Ahora, pudiéramos variar las excitaciones y simultáneamente variar las fases. Entonces tendríamos ya un efecto combinado, amplitud-fase, que afectaría el arreglo. Y eso aparecería otra vez, lo ponemos como lo planteamos inicialmente, como la sumatoria. Recuerdan que habíamos puesto que era igual a E a la J KD coseno N, N menos 1 KD coseno de teta B. Pero beta, este es lo que habíamos considerado, la suma desde N igual a 1 hasta N, pero ahora le vamos a meter la amplitud, ¿ok? Para generalizar simplemente. Entonces, habría una amplitud, un efecto de amplitud en cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, hay que reflejarlo en esta cantidad, A sub N, E a la J. Esta es la expresión general, digamos, que podemos tener de este tipo de arreglos que estamos hablando, que son eh, uniformes, o sea, que tienen separación uniforme y donde estamos jugando es con amplitud o con la fase. Recién lo que vimos es el caso solamente de variar la fase, dejando las amplitudes uniformes. Pero podríamos tener un caso en que trajemos con las amplitudes y dejemos las fases uniformes, que esto beta cero, o que combinemos los dos efectos. Eso no lo hemos considerado todavía, ¿qué pasaría? Pero en todo caso, habría que derivarlo de esta expresión. Bien, hacemos el cambio de variable como hicimos anteriormente, KD coseno del ángulo teta era en aquel caso, beta, ¿no? Pero ahora vamos a generalizar, porque el ángulo que nos aparecía aquí era teta, que corresponde a que el arreglo esté sobre el eje Z. Pero si estamos hablando de que lo queremos mover a otro eje, pues ya el ángulo sería otro. Entonces habría que verlo, dibujarlo y ver cuál es ese ángulo. Vamos a ver una figura aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a suponer que lo ponemos sobre el eje X en lugar del eje Z. Bien, ¿cómo se verían las cosas? Se verían así, ¿va? Estamos viendo el efecto combinado del primer elemento, del segundo elemento, del tercer elemento, del enésimo elemento. Nada más que aquí ya los ángulos cambian, ¿verdad? Porque el ángulo que teníamos antes era el teta, ¿verdad? El que estábamos observando cada uno. Ahora está en este plano. Ven ustedes el plano que se forma aquí, ¿no? Es el plano definido por X y el vector R, ¿no? Este. Y el ángulo, el que antes era teta, cuando lo tenemos en Z, es este ángulo que está aquí. A ver si lo vemos un poquito más de cerca. El ángulo gamma es el mismo que hacía las funciones del teta cuando teníamos el arreglo sobre el eje Z, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo definimos este ángulo? Yo puedo tomar el vector en dirección al eje y el A sub R, ¿va? Es un producto punto. A sub X por A sub R me da el ángulo. Que si lo ponemos sobre este eje, sería A sub Z por A sub R, me daría el ángulo que está acá, cuando el eje lo teníamos ubicado en esta dirección. Entonces, la expresión general que planteamos recién la expresión general esta, nos referimos al ángulo, si ustedes lo ven, al ángulo que nos referimos aquí. Nos estamos refiriendo al ángulo gamma. Ya no estamos hablando del ángulo teta, para generalizarlo también. ¿Ok? Es este ángulo, que sería el ángulo entre el eje del arreglo, ¿verdad? Y la dirección,
el vector unitario de la posición. Hacemos el cambio de variable. ¿Okay? ¿Y cómo definiríamos entonces este ángulo? En el caso que recién hemos apuntado, es dado por esto. Coseno de gamma es igual a sub z, vector unitario a sub z por a sub r. Bien, el a sub r se puede expresar o expandirlo en términos de los vectores unitarios rectangulares, y este es el a sub r, ¿no? Es ax seno de teta por coseno de phi más ay seno de teta por seno de phi más az coseno de teta. Entonces es un producto punto por todos estos componentes. Si usted hace el producto, encuentra que le da coseno de teta, o sea que el coseno de gamma es igual a coseno de teta, es decir que gamma es igual a teta, que es el caso que donde empezamos. Ahora podríamos ver qué pasaría entonces si lo cambiamos el arreglo a otra posición, ¿verdad? Serían las otras ubicaciones. En el caso de que lo pongamos sobre el eje X, o sea, esto que está ilustrado acá, ahora gamma, bueno, coseno de gamma sería igual al seno de teta coseno de phi. Es un poco más complicado, ¿no? Habría que despejarlo. Entonces, nos da que el gamma es coseno inverso del seno de teta por coseno de phi. Se vuelve más compleja las expresiones. Pues empezamos poniéndolo en eje Z para ver las expresiones en una forma más sencilla. Esto sería lo que habría que reemplazar. Y lo propio habría que hacer con el eje Z, con el eje Y. Sería igual a esto, ¿no? Gamma es igual a coseno inverso del seno de teta seno de phi. O sea que podemos cambiar la posición del arreglo, todo lo que vivimos antes, solo que en lugar de poner teta, vamos a poner esto. Ese sería ya el cambio de posición. O sea, podemos cambiarlo fácilmente. Las expresiones serían válidas. Solo haríamos que el teta anterior sea el gamma en estas expresiones. Bien. Otra cosa, y es que esas funciones que vimos son funciones, usamos una nueva variable que le hemos llamado psi. Ahora, uno puede graficar en función de esa variable psi, y podemos tener una gráfica que sí nos va a dar un comportamiento con respecto a psi, pero no es fácil ver qué está pasando en el comportamiento espacial. Yo sé que pusimos los diagramas de radiación allá, ¿verdad? Pero ya están hechos. Pero si uno lo que tuviese, vamos, para ese caso ya lo vimos cómo se ve. Pero cualquier otro resultado que tengamos, tener una función en términos de psi de otra variable que es espacial, pues es muy difícil ver cuál es la relación entre lo espacial y esta nueva variable, ¿no? Entonces, las soluciones que estamos obteniendo en esta cosa de arreglos son funciones que las expresamos en términos de esa variable psi, la cual es una función de otras variables. Aquí estamos generalizando, que tienen esta forma: c coseno de gamma más un delta que está ahí, ¿no? Aquí c es una constante y también el delta, ¿no? Y esta es la variable. Esta tiene que ver con el ángulo espacial, ¿verdad? El gamma es un ángulo que lo podemos ver lo podemos ver ilustrado espacialmente, como lo vimos en las gráficas anteriores. Tiene una relación física. Estos son parámetros que le vamos a fijar. Normalmente esto se puede identificar, esta relación se puede identificar
en los diagramas de radiación. Vamos a ver el caso que vimos recién para identificarlo. ¿Qué es lo que teníamos? Una forma de este tipo, seno de sí sobre sí, digamos. Fíjense, este es, no sé aquí el nombre de la variable, pero este es otra expresión de sí, ¿no? No es la misma que teníamos allá, pero bien. Entonces, en este caso, esa es la forma de la función que recién vimos. Entonces, sí es igual, decimos, a esto que está aquí, ¿verdad? C más coseno de gamma más delta. Y de acuerdo al caso que recién vimos, es igual a n medios sí, ¿no? Hacemos los reemplazos del caso, sería n medios por cada coseno de teta más beta. Y tratemos de igualar aquí. ¿Cuál sería C? ¿Cuál sería gamma? ¿Y cuál sería delta? Y nos dan estos resultados. C es igual a n medios KD. Y el delta, según esta expresión, sería n medios beta. Sale todo de acá. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa ver esto? Es que vamos a hacer las dos gráficas. Una gráfica que esté en términos, en este caso, de teta, y una gráfica que esté en términos de esta variable. Y son gráficos, ¿cómo pasamos de uno al otro? ¿Y qué significa este gráfico con respecto al otro? Entonces se plantea un método, cómo pasar un gráfico, el gráfico este, lo hacemos en forma rectangular, ¿verdad? Es así, porque esto no tiene, esta variable no tiene ningún sentido físico, pues la única manera de graficarla es rectangular. Pero cuando graficamos con respecto a teta, lo hacemos, hacemos un gráfico polar, lo podemos hacer. Entonces, el gráfico polar sí nos está dando, relacionando un ángulo físico con la magnitud que tenemos de la función en cuestión. Pero son dos gráficos diferentes. Entonces, lo que queremos es establecer una relación entre los dos. Y hay un método gráfico para hacerlo que nos ilustra qué es lo que está pasando. Entonces, usualmente, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien, lo continuamos mañana, como quedamos, ¿verdad? Veríamos mañana y vamos a terminar el tema del gráfico. Esto es sencillamente por lo que vamos a analizar a continuación, que son otros arreglos de funciones diferentes, y uno normalmente trabaja con funciones en términos de estas variables porque son más fáciles de verlas matemáticamente. Pero cuando las queremos ver desde el punto de vista del gráfico del diagrama de radiación, es difícil ver de aquí en la otra gráfica. Entonces, vamos a explicar un método gráfico en el cual nos permite establecer la relación, digamos, de los dos espacios, del espacio basado en las coordenadas espaciales y el espacio de esta variable. Son dos espacios diferentes y cómo uno se encuentra con el otro. Muy bien, nos veríamos en la próxima.